Bueno, entonces pongo a grabar. Entonces, íbamos a calcular el límite de esta función cuando x tiende a 1. Entonces, lo que vamos a usar son estas propiedades. Que el límite de una suma es la suma de los límites, que el límite de una constante es una constante, el límite para x tendiendo a x0 de x es x0, que si tengo una función que tiene límite y el límite de esa función la elevo a la n, es el límite de la función elevado a la n. Y que el límite de una función que esté multiplicada por una constante es la constante por el límite de la función. Bueno, también pasa lo mismo si acá en lugar de más tengo una multiplicación. Entonces, ¿qué pasa aquí? Esta función, a la que le estoy calculando para el límite tendiendo a 1, fíjense que esto es una constante multiplicando x al cuadrado. Y x al cuadrado es x por x. O también lo pueden pensar como x, la función elevada a la 2. Y entonces va a ser el límite de la función elevada al cuadrado. Esto lo pueden pensar de muchas maneras. Entonces, esto va a ser el límite para x. Yo voy primero a convencerlos, porque esto lo puedo hacer si los límites existen. Entonces, observación. El límite para x tendiendo a 1 de 3x al cuadrado. ¿Existe? Esa es la pregunta. Bueno, entonces, esto es un producto. Entonces, ¿el producto de qué? Y es el producto de 3, que es una función constante, por la función x al cuadrado. El límite de cualquier constante existe y vale la función. El límite de x existe. Por lo tanto, x al cuadrado, como el límite existe, puedo pensarlo como un caso particularísimo de esta situación, cuando n vale 2 y f de x vale x. Por lo tanto, efectivamente, este límite existe. Y este límite va a ser 3 por, esta es de autorreemplazo, o sea que va a ser 1 al cuadrado. O sea que este término tiene límite. El término que sigue, ¿tiene límite? Es la pregunta que me estoy haciendo, ¿no? X tendiendo a 1 de la función 2x. Bueno, la misma charla que prácticamente que recién. Esto es un producto de funciones. ¿Qué funciones? La función constante 2 con la función identidad igual x. Entonces, el límite de la constante existe y el límite de x existe, como ya dijimos. Entonces, esto va a ser 2 por 1, queda 2. Entonces, el límite de este término también existe. Y trivialmente, esto también existe porque es una constante. Por lo tanto, analizado que los límites de cada sumando existe, y ahora vamos a poner de nuevo todo lo que borré, el límite de esta función, que es una suma, que es una función polinómica, va a ser el límite para x tendiendo a 1 de 3x al cuadrado, más el límite para x tendiendo a 1 de 2x, menos el límite para x tendiendo a 1 de el número 2. Bueno, esto es 3 por 1 cuadrado más 2 por 1 menos 2. Entonces, acá nos queda 3 más 2 menos 2 nos da 3. ¿Entendido eso? ¿Alguna duda? ¿Alguna No, duda? por ahora bien. ¿Por ahora bien? Sí, ¿Todos se entendió? ¿Para todos bien o no? Sí, sí. Ah, Bueno, supongamos que tenemos una función un poco más complicada. Supongamos el límite para x tendiendo a 2
de x al cubo más 1 sobre x al cuadrado más 4. Eso es un cociente. El límite de un cociente, la que voy a aplicar acá, es en realidad otra propiedad. Es que el límite de f de x sobre g de x, cuando x0 está en el dominio de la función, y que el límite de g no se anula, entonces el límite de un cociente es el cociente de los límites. Tiene que existir el límite de f de x para x tendiendo a x0, y tiene que existir el límite para x tendiendo a x0 de g de x. Entonces, primero tenemos que analizar que esto anda bien. Es decir, que el límite de g de x es distinto de 0. Entonces, esta función está definida en cualquier lugar, en particular está definida en el 2. Esta función está definida en cualquier lugar, en particular está definida en el 2. ¿Qué quiere decir cuando digo cualquier lugar? Cualquier número real. El dominio de estas dos funciones son los reales. ¿Qué pasa con el límite para x tendiendo a 2 de x al cubo más 1? Bueno, ¿cómo puedo pensar x al cubo más 1? Y x al cubo más 1 es una suma de funciones. Y el límite de x al cubo, vamos a analizar límite para x tendiendo a 2 de x al cubo. Esto se puede pensar como que a esta función igual x le estoy elevando al cubo. Entonces combino esta expresión. Esto va a ser el límite para x tendiendo a 2 de x elevado al cubo. ¿Por qué lo pienso así? Y bueno, porque es la mejor manera de justificar que un polinomio uno puede reemplazar directo, porque cuando tengo que calcular el límite para x de la función identidad para x tendiendo a x0, eso me da x0. Entonces, ¿cuánto da el límite para x tendiendo a 2 de x? Da 2, entonces va a ser 2 al cubo. Eso va a darnos 8. Después, el límite de 1, x tendiendo a 2, de la función 1, que es constante, es 1. Estoy usando esta expresión. Entonces, esta función, como es una suma, y el límite de cada sumando existe, entonces va a ser el límite de x al cubo más el límite de 1. Es decir, va a ser el límite para x tendiendo a 2 de x al cubo más el límite para x tendiendo a 2 de la función constante 1. Y eso nos da 8 más 1, 9. Los pudimos calcular, los calculamos antes para asegurarnos que podíamos usar que el límite de una suma es la suma de los límites, porque para que yo pueda usar eso, cada límite de los sumandos debe existir. Entonces va a ser 8 más 1, nos da 9. ¿Qué pasa con el denominador? Es decir, vamos a calcular el límite para x tendiendo a 2 de x al cuadrado más 4. Entonces, acá tenemos una suma. Y límite de la suma es la suma de los límites si cada uno de los sumandos tiene límite. Bien, entonces, ¿cuánto es el límite? Vamos a analizar eso, ¿no? El límite para x tendiendo a 2 de x al cuadrado, lo puedo pensar como el límite para x tendiendo a 2 de x todo al cuadrado. Porque el límite de x tendiendo a x0 de x me da x0. O sea que ese existe. Pero si tengo una función que tiene límite y esa función está a la n, es el límite de la función elevado a la n. Entonces esto va a ser 2 al cuadrado. Es decir, esto nos da 4.
Y el límite de la constante ya sabemos que existe y es 4. Por lo tanto, el límite de esta suma va a ser la suma de los límites, porque cada uno de los sumandos tiene límite. Entonces esto va a ser la suma para x tendiendo a 2 de 2 al cuadrado, de x al cuadrado, más el límite para x tendiendo a 2 de 4. Entonces esto nos da 2 al cuadrado, como analizamos recién, más 4, es decir que nos da 8. Nos dio distinto de 0. Entonces, el límite ahora voy a usar, ¿cómo calculo el límite de la función que propuse? La función que propuse es un cociente. Y el límite de un cociente es el cociente de los límites siempre que los dos límites, el de la función numerador y el de la función denominador existan, y el denominador sea distinto de 0. Bueno, eso nos pasa. Entonces, ¿qué? Voy a usar esta propiedad. Entonces, el límite de esta función es el límite de x al cubo más 1 cuando x tiende a 2 sobre el límite para x tendiendo a 2 de x al cuadrado más 4. El límite del numerador nos dio 9. ¿No es cierto? Porque el reemplazo directo va a ser 2 al cubo 8 más 1, 9, y acá 2 al cuadrado, 4 más 4, 8. O sea que da 9 octavos. ¿Se entendió? ¿Se entiende? Entonces, ¿qué precaución hay que tener cuando uno usa esas propiedades? La precaución que hay que tener es que cada uno de los límites existan. Es decir, yo para poder aplicar esta propiedad, que el límite de una función que sea cociente de 2 es el cociente de los límites, tengo que saber que el límite de la función numerador existe, y el límite de la función denominador también existe, y el límite de la que está en el denominador no puede ser 0. ¿Por qué? Bueno, porque no sabemos dividir por 0. ¿Está bien? Eso así. Bien. Entonces, estas funciones, las polinómicas, son de reemplazo directo. También hay algunos casos de funciones un poco más complicadas que también pueden ser de reemplazo directo, ¿no? Es decir, piensen, por ejemplo, si tenemos que calcular el límite para x tendiendo a 3 de ln de x sobre x más 1. Ustedes saben que la función logaritmo natural para 1 vale 0 y después va creciendo, pero poquito, pero crece y acá baja, ¿no? Más o menos esto pretende ser el dibujito del logaritmo. Entonces, la función, el límite para x tendiendo a 3 de ln de x existe, porque si ustedes tomáramos la máquina, ¿no? Y acá tenemos el 3. Y buscamos con la máquina, aproximándonos a 3 por la derecha y por la izquierda, y toman el ln de 3 por la derecha y por la izquierda, van a ver que ese valor tiende a un valor. Tendríamos que alguno usar la máquina y vamos a calcular esas cuentas. Así practicamos un poco. Es decir, bueno, como vieron, comprobamos que acercándonos por la derecha o por la de izquierda, siempre tendríamos a lo que es el logaritmo natural de 3. Y el denominador, ya justificamos suficiente, que es una suma
de la identidad con una constante, por lo tanto ambos límites existen, se pueden reemplazar directo y me va a dar 4. Entonces el resultado va a ser ln de 3 sobre 4. ¿Por qué digo yo ln de 3? Y bueno, porque este número que nosotros encontramos es un número aproximado, ya que ln de 3 es un irracional. Entonces lo dejan indicado, ln de 3 sobre 4. Si necesitaran este límite para alguna cosa, saber más o menos qué número es el n de 3, pueden tomar esto. Si necesitan más precisión, lo vuelven a buscar en la máquina y toman más decimales. Pero con esto ya, para muchas actividades es suficiente. Bueno, ahora, ¿qué pasaría si tuviéramos algo al revés? Por ejemplo, x más 1 sobre ln de x, y yo tomo el límite para x tendiendo a 1. El problema que vamos a tener no es que no exista para el límite para x tendiendo a 1, porque calculen el límite para x tendiendo a 1. ¿Qué pasa? ¿A cero? No. Claro, ln de x, ln de 1 les da 0. Pero si ustedes toman ln, por ejemplo, de 0,9, calculen el ln de 0,9, calculen el ln de 0,99, el ln de 0,99, triple de 9, a ver qué les da. Y esto sería valores anteriores al 1, ¿no? Más chicos que 1. Y calculen con la máquina, obviamente, el ln de 1,01, el ln de 1,001, a ver qué da. De 0,9 da 0, menos 0,105. Menos 0,105. Después ese es menos 0,10. Es como se le va agregando un 0 después de la coma. Menos 0,010. 0,10. ¿Y el otro? Menos 0,001. Bien. ¿Y estos que están allá? Estás apretando el N, ¿no? ¿Sí? A mí el LN de 0,999 me dio menos 1,0005. ¿No? LN, mira, en LN es 0,999 menos 0,001. No sé, a ver, habló alguien y dijo otra cosa. A ver, Sí, Facu. A mí, el sí, yo L, hablé, profe. el El L, LN del último, del 0,999, a mí me dio menos 1,005. El que tiene los 3 9. el que tiene los 3 nueves, te dio menos 1, algo. ¿Sí? Sí, 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 puede ser. Por eso a mí me parecía. y después un número muy largo y después la agrega por 10 a la menos 0,3. No, a ver, fíjate bien lo que estás haciendo. Hacelo de Sí, nuevo. yo tengo la calculadora científica de la vieja, le pongo LN. Bueno, no importa eso. No importa. El Y me da lo logaritmo. mismo. Y a Menos mí 1,00. me sigue apareciendo lo mismo. Espera un poquito que yo tengo que confirmar. ln de 999, aunque es 9. ¿No te está apareciendo la notación científica?
¿No te apareció por un 10 a la algo? Sí, aparece en la notación científica. Ah, bueno, ese es el problema. Es la menos 0, doble 0, un 1 y otros números. Y como te aparece notación científica, aparece 1, algo por 10 a la menos algo. Claro, y eso sí, hay que sacarlo. Y entonces la tenés que correr la coma y es esto. ¿Eh? Cuidado con eso, ¿eh? Te aparece notación científica, o sea que te pone el 1 por 10 a la menos 3. Te aparece, ¿no? Claro, sí, me aparece eso. Ah, ahora sí. Bueno, entonces, para valores más chicos que 1, fíjense que tiende a 0. Si ustedes acá ponen 4 nueves, es decir, cada vez se achican más, entonces va a ser menos 0, algo, pero muy próximo al 0. Y con estos valores, ¿qué pasa con esos valores? Así practican. El logaritmo natural de 1,01, ¿qué les dio? Es próximo al 0, pero positivo. 0,0. 0,009. ¿Cómo? 009. 0,09. ¿Y este qué les dio? 0,00019. ¿Cuántos ceros? 3. ¿Y qué más? 3 ceros Y y qué bueno, más. después siguen. Y 3 9. Y Y tres- 500. Y 33 y Bueno, 08. bueno, eso, ¿no? Cuanto más cerca del 1 estén, es decir, más lejos ponen este 1, ¿eh? Si ustedes calculan el LN ponen 5 números ceros y un 1, van a ver que les da 0,000, varios ceros y un 9. ¿Bien? O sea que la función, obviamente, si ustedes miran el dibujito, este sería la función que vale 0 para el 1, aproximándose por la izquierda o por la derecha al 1, la función tiende a 0. Bueno, eso quiere decir que el límite existe porque los laterales dan igual, tienden a 0, y entonces puedo reemplazar directo porque el L existe, el límite para x tendiendo a 1 por la izquierda y el límite para x tendiendo a 1 por la derecha, en cada caso de ln de x, en todos los casos me da 0. Por lo tanto, L es 0. L es el límite tendiendo a 1. Bueno, ¿y qué pasa acá? ¿Puedo aplicar esta fórmula? ¿Puedo aplicar la fórmula? No los oigo. No sé si me... No tienen... No, yo no podía hablar porque estaba muy ruido. Y no, y hay que fijarse por el lado izquierdo, el límite de izquierda. No, ya me fijé, por izquierda y por derecha me da 0, o sea que no hay problema. Pero no puede dividir por 0. El límite existe tanto por derecha e izquierda, y el límite, el problema es que el límite para x tendiendo a 1 de ln de x da 0. Pero no se puede dividir por 0. Y no se puede dividir por 0. Entonces, este límite no lo puedo resolver de la manera por esta fórmula. Entonces voy a tener que tener otro criterio. ¿Mm? Entonces, ¿cuál va a ser el criterio? Y a estudiar toda esta función de manera conjunta, que es lo que hicimos el otro día en la clase del sábado, ¿no? Es decir, mirando esta función de manera conjunta, para que una función sea continua, tiene que estar
tiene sentido que yo me lo pregunte en un elemento que esté en el dominio de la función. No tiene sentido para esta función que yo me pregunte si la función es continua en el 1. ¿Por qué? Porque el 1 no está en el dominio de la función. Entonces, si el 1 no está en el dominio de la función, nosotros no vamos a hablar ni pensar si la función es continua o no es continua. Punto. Entonces, esta función no tiene sentido que yo me pregunte si es continua en el 1, porque el 1 no está en el dominio de la función. Aunque el 1 no esté en el dominio de la función, yo puedo preguntarme cuál es el límite de la función cuando x tiende a 1. Entonces, yo me pregunto cuál es el límite de la función cuando x tiende a 1. Entonces, analizo el comportamiento de la función desde la derecha y desde la izquierda. Entonces, viniendo desde la derecha, con las tablitas que hicimos y las cuentas que hicimos hace un rato, nos damos cuenta que viniendo de la derecha la función viene de valores positivos muy grandes, viniendo a 1 de la derecha, la función tiende a valores positivos muy grandes. Por eso decimos que la función tiende a infinito. Cuando analizamos viniendo a 1 desde la izquierda, la función viene de valores negativos muy grandes en valor absoluto. Entonces decimos que el límite es menos infinito. La función no está definida en el 1 y tampoco tiene límite en el 1. Hay casos que la función no está definida en un determinado valor, pero sí tiene límite. Cuidado con eso, que ya vimos algún ejemplo en la clase pasada, el otro día. Ahora vamos a buscar un ejemplo de esos para evaluación. Entonces, si nosotros consideramos esta función t de x, tal que el dominio, por cómo hemos definido a t, son los reales menos el 2, ¿no? Esta función sigue por acá. En el 2 tiene un agujerito, porque vale x si x es más chico que 2, y vale 2 si x es más grande que 2, es decir, que en 2 la función no está definida, pero sin embargo, si nosotros nos acercamos al 2 desde los valores más chicos, me voy a acercar por esta función, por esta parte de la función, y eso tiende a 2. Si me acerco al 2 viniendo de la parte constante, también va a tener límite lateral 2. Entonces, L1 y L2 son iguales. El límite existe y el límite es 2. Entonces, ¿qué pasa? La función no es continua por más que el límite exista. ¿Y eso por qué? Porque acá tampoco tiene sentido que yo me pregunte si la función es continua, porque no está definida en el 2. Eso es un concepto importante que a veces nos entusiasmamos que porque tiene límite decimos que la función es continua. No, no. Para ser continua, la función tiene que estar... Voy a hablar de la continuidad de una función en un punto donde la función esté en su dominio. Entonces, una función es continua si el punto, o en el número A, una vez se lo llama punto por su representación, entonces tiene que ser, para que f de x sea continua en x0, primera condición e importante, x0 tiene que pertenecer al dominio de la f, si no, no tiene sentido. Segundo, existe el límite para x tendiendo x0 de f de x, y ese valor se llama L. Y tercero y último, f de x0 es igual a L. Las tres son
Importantes casi por igual, pero la primera es muy importante porque a veces nos confundimos. Entonces, obviamente, si hablamos de f de x0 es porque la función está definida en x0. Entonces, la función en x0 tiene que valer lo mismo que lo que vale la función en el límite. Eso hace que la función sea continua en ese valor x0. Ahora, una función es continua en un conjunto o en todo el dominio, es decir, si A es un subconjunto del dominio de F, uno va a decir que A es continua en A, en el conjunto A, si es continua para todos los x0 que están en A. Bueno, entonces, ahora lo que vamos a hacer es un poco más elaborado. Entonces, ¿qué pasa si queremos calcular un límite para un valor de una función que no está en el dominio de la función, pero igual queremos investigar si tiene límite? Supongamos que tenemos una función h de x, por ejemplo, x al cuadrado menos 9 sobre x más 3. Perdón, bueno, sí, x más 3. ¿Cuál es el dominio de esta función? ¿Cuál es el dominio de h? ¿Dónde se anula la función? Cuando x es igual a menos 3. Todos los reales menos. Igual a menos 3. Es decir, que son todos los reales menos el menos 3. Ahora, si x es distinto de menos 3, ¿Por qué menos 3? y porque x más 3 igual 0, entonces x Ah, ¿está bien? sí me acuerdo. Sí me acuerdo. Bien. Entonces, por eso le tengo que sacar el menos 3, para que no me anule. Entonces, pero igual, ¿qué es lo que pasa? Esta función en las cercanías del menos 3, ustedes pueden hacer la tabla de cuánto vale esta función cercana al menos 3. A ver, lo seguimos molestando a Vicente que tiene GeoGebra. ¿Me podés dibujar por GeoGebra? Poné esta función y dibujala, por favor. Y pasarla por WhatsApp a los compañeros. A ver.